¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo este libro genial que se llama El mundo de Sofía, una novela que nos habla de la filosofía a través de una historia, que está muy interesante porque ya se están empezando a relacionar Sofía e Hilde. Y estamos viendo que esto lo está escribiendo el padre de Hilde. Bueno, pues vamos a ver dónde nos quedamos. Dicen... Ay, ¿dónde nos quedamos? ¿No se acuerdan? Decididamente no conoce el plan. Bueno, sí, vimos a Arquímedes. ¿Recuerdan que dijo, dadme un punto de apoyo y yo moveré el mundo? Bueno, entonces ya sé dónde vamos. Dice, Hilde puso su carpeta de anillas sobre las rodillas. Con eso último, su padre lograba que le remordiera un poco la conciencia por haber hecho novillos el último día del colegio, el granuja. Se quedó un instante meditando en qué clase de plan podría tramar Alberto. Se sintió tentada a mirar la última hoja de la carpeta, pero no, eso sería hacer trampa. Más vale darse prisa y seguir leyendo. No obstante, estaba convencida de que Alberto sí tenía razón en un punto. Una cosa era que el padre tuviera una especie de control sobre lo que le sucedía a Sofía y a Alberto, pero seguro que no sabía lo que les iba a suceder mientras estaba escribiendo. A lo mejor escribía algunas cosas a toda prisa, algo que no descubriría hasta mucho más tarde. Precisamente en este espacio estaba la relativa libertad de Sofía y de Alberto. De nuevo Hilde tuvo la sensación de que Sofía y Alberto eran personas reales. Aunque el mar esté en calma total, no significa que no esté sucediendo algo en la profundidad, pensó. Pero, ¿por qué lo pensó? Por lo menos no era un pensamiento que se movía en la superficie. En el colegio todo el mundo felicitó a Sofía. En cuanto hubo escuchado los últimos "Feliz verano" del profesor, Sofía se fue corriendo a casa. Jorún intentó retenerla, pero Sofía le dijo que tenía cosas que hacer. En el buzón encontró 2 postales del Líbano. En ambas postales ponía "Happy Birthday", 50 years. Eran de esas tarjetas que se compran para los cumpleaños. Una de las 2 tarjetas iba dirigida a Hilde Müller-Knag y otra a Sofía Munchen, pero la otra tarjeta era para la propia Sofía. Ambas llevaban el matasellos de batallón de las Naciones Unidas del 15 de junio. Sofía leyó primero la tarjeta dirigida a ella. Querida Sofía Munchen, hoy también tú te mereces una felicitación. Felicidades, Sofía, y gracias por todo lo que has hecho por Hilde hasta ahora. Atentamente, Mayor Albert Knag. Sofía no sabía muy bien cómo reaccionar al ver que el padre de Hilde le había enviado una postal también a ella. De alguna manera le pareció un bonito detalle. En la tarjeta para Hilde ponía: mi pequeña Hilde, no sé ni en qué día estamos ni qué hora será en Lillesham. No importa mucho. Si te conozco bien, no es demasiado tarde para mandar desde aquí una última o al menos penúltima felicitación. Pero tampoco debes quedarte hasta muy tarde. Alberto pronto te hablará sobre las ideas de la Ilustración francesa. Se centrará en los 7 puntos siguientes. Rebelión contra las autoridades, racionalismo, la idea de ilustrar, optimismo cultural, vuelta a la naturaleza, cristianismo humanizado, derechos humanos. Era evidente que seguía teniéndolos bajo control. Sofía abrió la puerta con la llave y dejó el boletín de las notas con todos los sobresalientes sobre la mesa de la cocina. A continuación se metió por el seto y se fue corriendo al bosque. De nuevo tuvo que cruzar el pequeño lago a remo. Alberto estaba sentado en los escalones de la cabaña cuando ésta llegó. Le hizo señas para que se sentara a su lado. Hacía bueno, pero de la pequeña laguna subía húmeda y fresca corriente. Era como si el tiempo no se hubiera recuperado aún después de la tormenta. Vayamos al grano, dijo Alberto. Después de Hume, el siguiente gran sistematizador fue el alemán Kant,
pero también Francia produjo muchos pensadores importantes en el siglo XVIII. Podemos decir que el centro de gravedad filosófico de Europa se encontraba en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII, en Francia a mediados del mismo siglo y en Alemania hacia finales. Un desplazamiento del oeste al este, por así decirlo. Exactamente mencionaré brevemente algunas ideas que fueron comunes en muchos de los filósofos franceses de la Ilustración, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y muchos otros. Me he concentrado en 7 puntos. Ya lo sabía. Sofía le alcanzó la postal del padre de Hilde. Alberto suspiró profundamente. Podría haberse ahorrado esto. Una primera frase clave es, como ya lo sabes, rebelión contra las autoridades. Varios de los filósofos franceses de la Ilustración visitaron Inglaterra, país que en muchos aspectos era más liberal que su propia patria. Quedaron fascinados por las ciencias naturales inglesas, particularmente por Newton y su física universal. Pero también fueron inspirados por la filosofía británica, muy especialmente por Locke y su filosofía política. De vuelta a su patria, Francia, comenzaron a atacar a las viejas autoridades. Pensaban que era muy importante adoptar una postura escéptica ante todas las verdades heredadas y que el propio individuo tenía que buscar las respuestas a las preguntas. En este punto estaban influenciados por Descartes, porque él había construido todo desde la base. Exacto, la rebelión contra las viejas autoridades se dirigía en parte contra el poder de la Iglesia, del rey y de la nobleza. En el siglo XVIII, estas instituciones eran mucho más poderosas en Francia que en Inglaterra. Y vino la revolución. Sí, en 1789, pero las nuevas ideas llegaron mucho antes. La siguiente palabra clave es racionalismo. Yo creía que el racionalismo murió con Hume. El mismo Hume no murió hasta 1776, aproximadamente 20 años después que Montesquieu y solo 2 años antes que Voltaire y Rousseau, que murieron en 1778 los dos. Pero los tres habían estado en Inglaterra y conocían muy bien la filosofía de Locke. Tal vez recuerdes que Locke no fue un empirista muy consecuente, porque opinaba, por ejemplo, que tanto la fe en Dios como ciertas normas morales son inherentes a la razón del hombre. Este punto es también el núcleo de la filosofía francesa y de la Ilustración. Dijiste además que los franceses siempre han sido un poco más racionalistas que los británicos. Y esa diferencia tiene sus raíces en la Edad Media. Cuando los ingleses hablan de sentido común, los franceses suelen hablar de evidencia. La expresión inglesa tiene que ver con la experiencia común y la francesa con lo evidente, es decir, con la razón. Entiendo, al igual que los humanistas de la antigüedad como Sócrates y los estoicos, la mayor parte de los filósofos de la Ilustración tenían una fe inquebrantable en la razón del hombre. Esto era tan destacable que muchos llaman a la época francesa de la Ilustración simplemente racionalismo. Las nuevas ciencias naturales habían demostrado que la naturaleza estaba organizada racionalmente. Los filósofos de la Ilustración consideraron su cometido construir una base también para la moral, la religión y la ética, de acuerdo con la razón inalterable de las personas. Esto fue precisamente lo que condujo a la propia idea de la Ilustración. Ese fue el punto número 3. Ahora hacía falta ilustrar las grandes capas del pueblo, pero ahí nos vamos a quedar. Nada más déjenme ponerle un puntito porque luego olvido a dónde nos quedamos. Entonces, ¿qué les parece? Entramos a la era de la Ilustración y ya hemos visto cosas muy interesantes como que cuando estas personas franceses visitaron Alemania se dieron cuenta de los avances que tenía. Entonces cuando regresan a Francia pues empiezan a por eso dicen que viajar ilustra, ¿verdad? Porque empiezan a quejarse de las leyes, de la iglesia, del rey,
de todas esas situaciones que eran, que no eran muy equitativas. Ajá. Entonces, el viajar, el conocer otras costumbres, el conocer otras filosofías, siempre nos va a ayudar a abrir los ojos, nos va a ayudar, el leer, nos va a ayudar a crear conciencia, pero sobre todo a darnos cuenta de qué es lo que nos falta y cómo podemos mejorarlo. Uh-huh. Bueno, esto es lo que vimos aquí con la ilustración, que empezamos con la rebelión de las autoridades. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Gracias a los que se acaban de suscribir, se los agradezco mucho. Si les ha gustado, compártanlo. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.